Muy buenas tardes a esta hora que grabamos el video. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Salud Medical. El día de hoy vamos a hablar acerca de, vamos a comenzar sobre los videos de anatomía del miembro inferior, comenzando con lo que es osteología del miembro inferior, con el primer hueso con H que estudiaremos en esta serie de videos que vamos a ir por parte, porque si no el video no termina nunca. En este caso hablaremos de hueso coxal, así que comencemos. Bueno, fíjense, para ir directamente al grano, que el video no se haga tan tedioso, el hueso coxal se considera en la nomenclatura anatómica, a pesar de que ustedes lo vean de manera tan irregular, como un hueso plano. Recuerden que cuando describimos un hueso, pueden verlo en el video de generalidades de osteología, uno de los primeros videos que hicimos en el canal, ya hoy son 70 y pico de videos. Entonces, cuando describimos los huesos hay que ir en orden y describirlos siempre con una nomenclatura específica para que pueda describirse el hueso en su totalidad. Entonces, en primer lugar, describimos qué tipo de hueso es un hueso plano. Recuerden que todos los huesos planos son aquellos donde predomina su ancho sobre su altura y su espesor. Y como es un hueso plano, en forma de una tabla, tiene dos caras, ¿ok? Ya vamos a ver cuáles son las caras. El hueso coxal se ubica a nivel de la pelvis, de hecho es un hueso par. Tenemos un hueso coxal derecho y uno izquierdo, y ambos huesos coxales se articulan con el sacro y entre sí para formar la llamada pelvis ósea. El hueso coxal a su vez tiene forma rectangular, por lo que va a tener cuatro bordes: un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. Y este va a estar constituido a su vez por la fusión de tres huesos que se denominan el ilion, el isquion y el pubis. Fíjense, aquí se marca el pubis, que es la porción más anterior, luego tenemos el isquion y por último el ilion, ¿ok? Y los tres conforman entonces el hueso coxal. El hueso coxal también se le dice que tiene forma de ala de cresta, o incluso tiene forma de las aspas de un ventilador. A mí me parece bastante parecido a eso. Entonces, de nuevo, es un hueso plano que tiene dos caras, se ubica a nivel de la pelvis, forma la pelvis ósea con su homólogo y lo que es el hueso sacro, y a su vez tiene forma rectangular que le delimita cuatro bordes: uno anterior, uno posterior, uno superior y uno inferior, y está constituido por la fusión de tres huesos que son el ilion, el isquion y el pubis. Entonces, fíjense, aquí tenemos las características más detalladas para que le hagan un copy, para que puedan tenerlos para estudiar para su examen de anatomía. Entonces, las caras van a ser interna y externa. Ya vamos a ver por qué interna y externa. Y los bordes ya lo describimos. Vamos a ir al atlas de anatomía 3D para que se pueda entender mucho más fácil y para describir las características. Bueno, fíjense, aquí estamos en el atlas 3D, estamos viendo un hueso coxal derecho. El hueso coxal estaría distribuido o dispuesto de esta manera, y fíjense que si lo vemos de esta manera tiene una cara externa y una cara interna, ¿ok? Porque es un hueso plano. Tiene un borde anterior, un borde superior, un borde posterior y el borde inferior. Entonces, vamos a ir describiendo cada uno de los elementos óseos que tiene este hueso. Fíjense, comencemos con el borde anterior. En el borde anterior, el coxal va a tener desde superior a inferior la llamada espina ilíaca anterosuperior, importantísimo reparo anatómico, sobre todo en la parte semiológica. Cuando vean patología de pared abdominal, de hernia, es bastante importante conocer esta espina ilíaca anterosuperior. Y así como hay una superior, hay una inferior. Recuerden ponerle el apellido de espina ilíaca anterosuperior y anteroinferior, porque vamos a tener otras en la parte del borde posterior. Si seguimos descendiendo, tenemos una eminencia ósea conocida como eminencia iliopúbica, y más inferior la llamada espina púbica. La espina púbica se une con la espina púbica del hueso coxal contralateral y van a formar la llamada sínfisis del pubis. Muy bien, eso sería en el borde anterior. En el borde superior vemos esto que se marca aquí, que se conoce como tubérculo ilíaco, y los labios externo e interno de la cresta ilíaca. Todo el borde superior del hueso coxal se conoce como cresta ilíaca. Importante que no se confundan la cresta ilíaca con la espina ilíaca anterosuperior, porque tiende a confundirse. Vamos al borde posterior, tenemos dos espinas ilíacas también: la espina ilíaca posterior-superior, porque acuérdense que apunta hacia atrás, por eso se le llama posterior, ¿ok? Y tenemos una posterior-superior y la espina ilíaca posterior-inferior. Y más abajo tenemos otra espina que se conoce como espina ciática. Importante reparo anatómico, sobre todo en la evaluación pélvica. Espina ciática. Fíjense, entre la espina ilíaca posterior inferior y la espina ciática tenemos la escotadura ciática mayor, y por debajo de la espina ciática tenemos la escotadura ciática menor. Y por último, más inferior en el borde posterior del hueso coxal, encontramos la tuberosidad isquiática. En el borde inferior del hueso coxal no hay nada llamativo como tal, ¿ok?
Y entonces ya ahí tendremos descrito, fíjense, muy fácilmente los bordes del hueso coxal. Ahora tocaría describir las caras. Entonces fíjense, en la cara externa vamos a ver que a nivel del ilium hay dos líneas óseas o relieves óseos conocidas como líneas glúteas. Tenemos la línea glútea inferior, la línea glútea anterior y la línea glútea posterior, la cual van a dividir a la cara lateral del ilium. La cara externa la van a dividir en unas celdas conocidas como celda glútea, que es donde se van a originar los músculos glúteos, glúteo menor, glúteo medio y glúteo mayor. Eso lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos miología, pero por ahora recuerden que existen las celdas glúteas que se forman o son separadas por las líneas glúteas inferior, anterior y posterior, o que también las llaman anterior, media y posterior, que se ubican en la cara externa del hueso coxal a nivel del ilium, ¿ok? Luego tenemos una estructura articular que es importantísima que ustedes conozcan, que se conoce como acetábulo, que la vamos a describir con mayor detalle más adelante en el video. Ese acetábulo es la zona del coxal donde se va a articular la cabeza del fémur y van a formar la articulación de la cadera o articulación coxofemoral. Importante que la conozcan. La unión de los tres huesos justo por debajo del acetábulo forma un agujero que se denomina como agujero obturador, que va a estar tapizado por una membrana conocida como membrana obturatriz y va a dejar un orificio porque es el conocido foramen obturador por donde va a pasar el paquete vascular nervioso obturador, ¿ok? Y por último, más abajo vemos esta rama que está aquí marcada que se llama rama isquiopubiana, que se forma por la unión de las ramas del hueso pubis y la rama del hueso isquio. Hay literaturas donde dividen al pubis en dos ramas, una rama ascendente, ¿ok?, que es esta que está dirigida hacia arriba, una rama descendente, ¿ok?, una rama ascendente y una rama descendente. Y el isquion también tiene una rama ascendente y una rama descendente. Entonces fíjense, la rama descendente del isquion y la rama descendente del pubis se van a unir y van a formar la rama isquiopubiana, donde se van a originar el gran número de los músculos del grupo del paquete interno de los músculos del muslo. Entonces fíjense, ahí tenemos todo lo descrito en la cara externa del hueso coxal. ¿Ok? Vamos ahora a la cara interna. En la cara interna vamos a ver igualmente desde superior a inferior una fosa conocida como fosa ilíaca interna o fosa ilíaca simplemente, donde se va a originar el músculo ilion, que forma parte del músculo psoas ilíaco. ¿Ok? Y más inferior tenemos algo conocido como línea arcuata, que es importante también porque la línea arcuata del otro coxal, en conjunto estas dos líneas arcuatas van a formar el estrecho superior de la pelvis. Ya lo vamos a ver también. Y justo en la cara interna, más hacia posterior, en el hueso ilion, hay una carilla articular conocida como carilla articular, donde se va a articular el ala del hueso sacro. Recuerden que el coxal se articula con el sacro hacia posterior para formar parte de la pelvis ósea. Y hacia atrás hay algo llamado como tuberosidad ilíaca, que la llaman que aunque se llama tuberosidad ilíaca, también la llaman la zona rugosa del ilion, donde se va a originar la masa común, que son un grupo de músculos que forman parte de la parte dorsal del tronco, que la veremos en un futuro. ¿Ok? Y si seguimos descendiendo, vemos más que todas las cosas que ya hemos descrito: el agujero obturador, ¿ok?, que ya lo describimos otra vez, y la rama isquiopubiana. Muy bien, vamos a ir un momentico nuevamente a las láminas para hablar un poco más acerca del acetábulo. Entonces fíjense, aquí tenemos un hueso coxal visto desde lateral, y si ampliamos el acetábulo vamos a ver que el acetábulo tiene ciertas características que son importantes que ustedes conozcan, que son la superficie articular como tal del acetábulo, que se conoce como carilla semilunar, que es donde se va a articular el hueso coxal, y la parte más profunda es la zona no articular, conocida como el limbo, ¿ok?, el borde libre o limbo, o fosa acetabular, también la llaman así, donde no se va a articular el hueso coxal y donde se forma un ligamento que vamos a ver más adelante cuando veamos articulaciones del miembro inferior. El borde que sobresale del acetábulo se conoce como escotadura acetabular, ¿ok? Entonces recuerden, el acetábulo se divide en la escotadura acetabular, la zona articular que es la cara semilunar del acetábulo, y la fosa acetabular. Y hacia inferior, fíjense que el acetábulo tiene forma de C invertida mirando hacia abajo, y la parte que no está cerrada de la C, que mira hacia el agujero obturador, se conoce como escotadura acetabular. Importante porque el acetábulo suele preguntarse en las pruebas de anatomía. Fíjense, esto es ya una pelvis articulada, y vean cómo, importantísimo, hacia posterior el coxal se articula con el sacro y hacia anterior se unen las dos espinas del pubis y forman la llamada sínfisis del pubis. Esos reparos anatómicos tienen que tenerlo presente porque se utiliza muchísimo en la parte semiológica de evaluación del abdomen y de la pelvis, ¿ok? Entonces es importantísimo que nunca los olviden. Y la unión o la convergencia de ambas líneas arcuatas, que recuerden que están en la cara interna del hueso coxal, si no lo recuerdan tienen que ir de atrás al video, la convergencia de ambas líneas van a formar el llamado estrecho superior de la pelvis, ¿ok? Y por último, me parece bastante interesante que conozcan las diferencias entre una pelvis femenina y una pelvis masculina, que sí, son diferentes. En el caso de la pelvis femenina, las mujeres tienen una pelvis un poco con los coxales un poco más anchos y más abiertos, por eso que las mujeres tienen más caderas.
Además de que el estrecho superior de la pelvis es mucho más redondo, en el hombre es mucho más triangular, más acorazonado, como siempre los hombres son un poco más cariñosos, ya las mujeres me brincan encima. Otra cosa que también tiene de diferente es el orificio obturador, que fíjense que en las mujeres es más ovalada y en el caso del hombre, en las mujeres es mucho más triangular, en el caso del hombre es un poco más redondo. Y el acetábulo en las mujeres es más pequeño y en el hombre es mucho más pronunciado, es más grande. Otra diferencia es el ángulo subpúbico, el ángulo que se forma por debajo de la sínfisis del pubis, que en la mujer es mucho más abierto, ¿okay? Porque recuerden que la pelvis de la mujer es más abierto y el del hombre es mucho más cerrado. Y por último, una diferencia más seria, que en el caso del del sacro y del coxis, en la mujer está dirigido más hacia posterior, porque recuerden que las mujeres tienen más colitas que el hombre, y en el hombre está dirigido más hacia anterior, el hombre es más chato, ¿ok? Y bueno, eso sería todo lo del hueso coxal. Y bueno, chicos, eso sería todo lo del hueso coxal. Creo que quedó bastante redondo el video, espero les haya servido. Si fue así, no olviden seguir, darle like y compartir para que este video llegue a más personas. Si te gustó el video y eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas más videos de anatomía. Y nos vemos en el próximo. Adiós.